amigos, ¿qué tal? Les habla el doctor Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y en esta ocasión, continuando con los temas de inflamación, nos toca comentar sobre la inflamación crónica generalidades. La inflamación crónica viene a ser un proceso prolongado de más o menos semanas a meses, en la cual existe destrucción e inflamación del tejido. Es decir, como habíamos mencionado en la inflamación aguda, estos hechos no son aislados. Desde que empieza el proceso inflamatorio e inicia como un proceso agudo, al mismo tiempo se van reclutando células de la inflamación crónica que van a tener un pico después de 24 horas. Es decir, que van a coexistir la inflamación tanto aguda, crónica en algún momento, las lesiones tisulares y aparte los intentos de reparación que hace el organismo para tratar de desaparecer esta inflamación. ¿Cuáles son las causas? Ya habíamos mencionado después de una inflamación aguda, ¿no? Cuando existe una persistencia de algún agente microbiano, como una bacteria, por decir, que ocasiona una osteomelitis, una neumonía, que no se, digamos que no se sana o que el germen persiste allí. Los virus, hongos, parásitos e incluso la misma tuberculosis. También las crisis recurrentes de inflamación aguda, como por ejemplo las infecciones del tracto urinario, que vienen a ser recurrentes y hacen que esta inflamación y reinflamación, por así decirlo, o reagudización hace que el proceso inflamatorio se mantenga y por lo tanto haya una cronicidad. Las colecistitis también, que empiezan como procesos agudos y luego continúan como procesos crónicos. La inflamación crónica de nuevo, que es aquella que el agente infeccioso es tan fuerte que necesita de células de la inflamación crónica para poder retenerlo, como en el caso del Mycobacterium tuberculoso. Otro, mecanismos inmunitarios, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple e incluso procesos alérgicos en los cuales están implicados también células inflamatorias crónicas, sobre todo el asma. También la exposición prolongada a agentes con capacidad tóxica endógena y exógena, es decir, partículas que no puedan degradarse fácilmente, como en el caso del sílice, que produce la silicosis. Entonces, en este caso, este agente tóxico va a requerir de un proceso o un reclutamiento de células para poder contener a este agente. ¿Cuáles son las células de la inflamación crónica? Cuando hablamos de inflamación aguda mencionamos algunas de ellas, solamente aquí las vamos a mencionar para saber cuáles son las que están presentes. La principal son los linfocitos, las células plasmáticas que también aparecen, eosinófilos, importante para la respuesta inflamatoria hacia determinados agentes infecciosos como los parásitos, mastocitos que participan en procesos alérgicos, los neutrófilos, que si bien es cierto predominan en la inflamación aguda, en la inflamación crónica también se pueden ver cuando existen crisis recurrentes de algunas enfermedades o cuando el germen bacteriano persiste, como en el caso de la osteomelitis, en el cual puede haber una cierta mejora, pero sin embargo existen reagudizaciones y reaparecen estos polimorfonucleares. Y vamos a ver linfocitos, polimorfonucleares, células plasmáticas, macrófagos, ¿no? O sea, una coexistencia de todas estas células. Fibroblastos, también fuera de las células, crecimiento de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y también, principalmente, algo que no lo he puesto aquí, pero son los macrófagos, ¿no? Las células del sistema retículo endotelial o monocito macrofágico, ¿no? Que son quizás las más representativas, al igual que los linfocitos, en estos procesos inflamatorios. Como vemos acá, existe una interacción entre estas células, ¿no? Brevemente, por ejemplo, tenemos acá cuando se empiezan a reclutar en el proceso inflamatorio esos neutrófilos y macrófagos también, pero que se debe principalmente a toda una cascada en la cual interviene un macrófago activado que presenta antígenos a los linfocitos T. Estos se activan, producen interleuquinas y estos a su vez reclutan a más células. El linfocito T produce interferón gamma que activa a los macrófagos, el macrófago produce factores de necrosis tumoral, la interleuquina 1 que
recluta aún más polimorfonucleares. Es por eso que en la inflamación crónica existen polimorfonucleares, porque existe una interacción entre ellos. Y a su vez, estas dos moléculas, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, son los responsables de los efectos sistémicos de la inflamación, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, como la fiebre, la leucocitosis. Acá, por ejemplo, tenemos al monocito circulante, se va adhiriendo, emigra. Recuerden que el monocito vive poco en la sangre, 24 horas aproximadamente. Sin embargo, cuando migra y llega al tejido, se convierte en un macrófago, puede vivir años, hay meses, años, ¿no? Y dependiendo de la localización, ¿no? Si es hígado, por ejemplo, una célula de Kupffer, si es el sistema nervioso central, una microglia, y así adopta el nombre de acuerdo a la localización, ¿no? Vemos que existe una respuesta inmunitaria del linfocito T activado, ¿no? Como estos microbios, las citocinas, la interferón gamma que activa el macrófago, ¿no? Igual la interleuquina 4, otras citocinas, y estos macrófagos activados contribuyen a algunos procesos como a la misma inflamación y a la lesión tisular debido a múltiples factores como las especies reactivas de oxígeno, enzimas como proteasas, citocinas, también factores de coagulación, metabolismos del ácido araquidónico, y habíamos visto prostaglandinas, en el caso de la vía de la ciclooxigenasa o también de la lipoxigenasa, y también favorecen a la reparación debido a que producen factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento transformador beta, que estimulan fibroblastos y por lo tanto la proliferación de colágeno y la reparación. Citocinas fibrogénicas, factores angiogénicos, o sea, como ven, produce también la proliferación de estos vasos sanguíneos, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Y colagenasas, que son remodeladoras para evitar un sobreexceso de proliferación fibroblástica o de tejido colágeno. Como vemos, solamente para recordar y a manera de resumen, tenemos la lesión crónica, factores quimiotácticos de monocitos derivados de bacterias y tejidos que van a reclutar a monocitos circulantes y finalmente van a incrementar la población de macrófagos, ¿no? Como recuerden, el monocito se transforma en macrófago. El linfocito T activado produce factores quimiotácticos que reclutan más monocitos, factores de crecimiento que favorecen la proliferación de macrófagos císticos, o es decir, en el tejido, y por lo tanto, en manera general, incrementan los macrófagos, ¿no? Estos macrófagos en el tejido tienen larga duración. Si existe una inflamación, digamos, de tipo como la tuberculosis, que son gérmenes pues muy agresivos, estas células crecen, se hinchan, dando una apariencia de una célula epitelial, y luego se van a agrupar más o menos entre 20, 40 células, incluso hasta más. Algunos libros dicen que hasta 200 células, y forman una célula gigante multinucleada con la finalidad de contener esta respuesta inflamatoria. Además, la lesión crónica produce el mitógeno derivado de los tejidos, ¿no? Que por lo tanto va a favorecer la mitosis en algunas células para incrementar esta población inflamatoria. Características generales de la inflamación: ya habíamos mencionado, existe una infiltración de células mononucleares donde participan fagocitos y linfocitos, destrucción de tejido o necrosis, donde los macrófagos van a liberar todas estas sustancias e interleuquinas que van a destruir el tejido, y algunos cambios proliferativos donde existe proliferación de pequeños vasos y fibroblastos. Y aquí lo tenemos en esta imagen, estos tres procesos, con el asterisco: la infiltración de las células mononucleares. Por acá en las puntas de flechas vemos cómo empieza a destruirse estas células y a necrosarse. Esto es un tejido pulmonar. Y acá en el intersticio, la proliferación de pequeños vasos e incluso de tejido colágeno. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de la inflamación? Ya habíamos mencionado la fiebre, es muy característico, justamente por la producción del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. La anemia también se produce, al igual que leucocitosis, debido a que se reclutan estas células inflamatorias, la eritrosedimentación y la amiloidosis sistémica secundaria. Pueden aparecer otros efectos sistémicos, pero estos son los más comunes.
Y para finalizar, ¿cuáles son los tipos de inflamación crónica? Existe una inflamación inespecífica, como en el caso de que exista un tejido de granulación y fibrosis, que suele aparecer en la osteomielitis crónica y en las úlceras crónicas. Y las más específicas cuando existe una respuesta más específica de tipo incluso granulomatoso, como la tuberculosis, también el caso de la lepra y la sífilis. Y de acuerdo a esto, pues algunos autores dicen, bueno, si no se entendió así, vamos a hacer una clasificación más descriptiva, inflamación crónica inespecífica, conservando el primer aspecto y la inflamación granulomatosa crónica, que esta inflamación va a ser motivo del siguiente video. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video, gracias por su gentil atención, espero que esta información, como siempre, les haya gustado mucho, déjenme sus comentarios, preguntas, pulgares arriba, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima para hablar más sobre los temas de anatomía patológica. Bendiciones, éxitos, chao.